Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la séptima parte de la serie sobre 1000 mesetas. Esta séptima meseta recibe el nombre de Año Cero Rostridad. Rostridad. Sobre todo la meseta séptima va a hablarnos sobre el concepto de rostridad, entendido como el rostro, ¿no? Que bueno, como sabemos, en Deleuze y Guattari los conceptos en cierto modo están muy relacionados, o por así decirlo, tienen como una conexión, crean agenciamientos entre sí y muchas veces unos se coimplican unos con otros o referencian o remiten a otros conceptos. Y este es el caso también, ¿no? En el concepto de rostridad, en cierto modo, vamos a ver como una explicación o una reformulación de otros conceptos que ya están a la base de los capítulos anteriores que hemos estado tratando, ¿no? Tanto el cuerpo sin órganos que tratamos en el anterior episodio, ¿no? Que sería esa base material antes de cualquier proceso de codificación, esa intensidad cero, pero luego, por así decirlo, en tanto que hay una codificación, también hay una creación de estratos, ¿no? De estratos en un sentido geológico o en un sentido casi estructural, no estructuralista, pero sí en el sentido de creación de agenciamientos, de partes que se unirían unas con otras, ¿no? Y a su vez esas uniones, esas codificaciones, crearían una serie de territorialidades, ¿no? Una serie de procesos en los cuales se crean unas formas, unos modos de ser que implicarían una serie de codificaciones concretas, ¿no? Pues cuando hablan de Deleuze y Guattari del concepto de rostridad, en el fondo lo que quieren hacer mostrarnos es como un poco la superficie que estaría inscrita sobre aquello que tiene una forma y no otra, ¿no? Porque al fin y al cabo habría muchas maneras, digamos, de codificar las cosas, de inscribirle una serie de formas, ¿no? Del mismo modo que podemos inscribir un cuño que tenga una forma y la deje ahí puesta. El concepto de rostridad implicaría ese proceso también de codificación, ¿no? Que apelaría, ¿no? A que la forma, la inscripción de las cosas serían como un punto de subjetivación o un punto en el cual encontraríamos o reconoceríamos una serie de aspectos y no otros, ¿no? Y por eso apelan al concepto de rostro, ¿no? Por ejemplo, yo pues tengo un rostro, igual que todos tenemos un rostro, y los rostros en cierto modo implicarían una serie de, o sea, una superficie con ciertos rasgos, con ciertas frecuencias, con ciertas probabilidades, ¿no? Con ciertas formas, con ciertas modificaciones, y digamos que los rostros implicarían una codificación concreta, ¿no? Si me veis a mí y me reconocéis con mi rostro, si yo de repente me sentara y tuviera una cara distinta, lo notaríais, no veríais que soy la misma persona, ¿no? Pues es un poco la idea que quieren rescatar con el concepto de rostridad, ¿no? Como el hecho de que las cosas se adhieran a una serie de superficie, ¿no? A una serie, digamos, de formas, y que en su singularidad sería reconocible en tanto de que hay una serie de posibilidades que se han estructurado y han cogido una forma concreta. Por ejemplo, mi rostro tiene una forma que podría no haberse dado, pero que dentro de todos los posibles rostros que pueden existir, ¿no? O dentro de la virtualidad de la sedimentación de una serie de formas, una serie de procesos, pues a mí me ha tocado este, ¿no? Y hay otra gente que tendría otros, ¿no? Pero también en cierto modo eso se apelaría a cualquier cosa, ¿no? Si tú miras una hoja, un árbol en la naturaleza, tiene una forma y no otra, ¿no? No hace falta llevarlo exactamente al rostro, aunque sea lo más fácil de ejemplificar, ¿no? Es casi más el hecho de ver cómo las superficies materiales de las cosas han estado codificadas de una determinada manera, ¿no? Por ciertos procesos, y a su vez esos procesos implican un punto de significación, si queremos llamarlo, ¿no? Una forma en la cual reconocemos que eso es un, un, un objeto X, ¿no? ¿no? El hecho de que seas una persona, pues lo reconoces porque en cierto modo sabes caracterizar esa inscripción, pero a su vez sabes reconocer qué persona es porque tiene ese rostro característico. Del mismo modo que podrías saber reconocer una calle por el hecho de reconocer, digamos, la forma en la que tendría esa inscripción, la forma en la que está hecha, ¿no? O sabrías reconocer un parque, sabrías reconocer un lugar que tú conoces por el hecho de cómo es ese lugar, ¿no?
Entonces, digamos, como que en cierto modo se apelaría a eso, ¿no? A cómo la inscripción de las cosas depende de una codificación corporal en el sentido de más material, en el sentido de cómo realmente las cosas han adoptado una serie de matices, una serie de formas, una serie de extensiones, ¿no? De geometrías, etcétera, que hacen que las cosas sean de esa forma y no de otra, por así decirlo. Yo por lo menos lo interpreto de ese modo. Hay una cita, ya sabéis que, bueno, Deleuze y Guattari también, aparte de ser grandes filósofos, también a veces son bastante poetas, por lo menos su forma de hacer filosofía tiene esa parte también tan de retorcer el lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, este pasaje lo leí y me gustó mucho, ¿no? En relación al rostro que dice en la página 227. No hay rostro que no englobe un paisaje desconocido, inexplorado. No hay paisaje que no se pueble con un rostro amado o soñado, que no desarrolle un rostro futuro o ya pasado. ¿Qué rostro no ha convocado los paisajes que amalgamaba el mar y la montaña? ¿Qué paisaje no ha evocado el rostro que lo habría completado, que le habría proporcionado el complemento inesperado de sus líneas y de sus rasgos, ¿no? Sí, bueno, realmente aquí como que en esta parte bastante bonita, ¿no? Pues Deleuze y Guattari hablan de cómo eso, como un rostro, como una superficie del tipo que sea implica una inscripción, cómo realmente ver un paisaje y emocionarnos apela a una realidad concreta, ¿no? Incluso a nuestra propia vida, ¿no? Como el hecho de que haya un lugar, un sitio, algo que reconozcamos en cierto modo es porque es eso, porque ha adoptado, digamos, esas posibilidades, porque esa farola tenía esa forma y estaba ahí, porque los adoquines tenían esa forma y estaba ahí, ese lugar, esa tienda que estaba ahí, no sé, digamos, el conjunto de ese paisaje, de esas formas, que se podían dar de múltiples formas, porque cada una de esas cosas tiene su propio rostro o está inscrita de una determinada manera, adoptaría un paisaje general, ¿no? Y un poco el punto es ese, ¿no? El hecho de que también nos reconoce, pues un poco nos recuerda, hay diferencia y repetición, el hecho de que un sitio, o sea, de que un sitio sea de una forma y no sea de otra es porque cada cosa, ¿no? Cada cosa es singular en sí misma, es única. Es única por el hecho de que cuando hablamos de dos granos de arena no son iguales, ¿no? Pues cómo vamos a pensar que dos playas son iguales, porque nuestros recuerdos en una playa no pueden ser compartidos por otra persona que no ha estado ahí, porque nosotros reconocemos esa playa porque hemos estado en ese sitio y sabemos lo que nos evoca, porque sabemos las formas, sabemos cómo llegar, sabemos dónde están sus límites, sabemos dónde están sus posibilidades, sabemos qué hemos hecho allí y sabemos también qué no hemos hecho allí. Entonces, eso, por así decirlo, está de forma velada, ¿no? En el rostro de las cosas, está de forma velada al mirar a una persona, está en ver la forma que tiene un objeto con el que hemos pasado mucho tiempo por el motivo que sea, ¿no? Entonces, eso es un poco el concepto, o yo lo veo así, ¿no? El concepto de rostro, ¿no? Tiene ese punto en el cual las cosas están codificadas de una manera, en tanto de que tienen esa forma concreta, y a su vez eso también nos hace que conectemos con ellas o que reconozcamos en ellas una serie de características que son totalmente contingentes, que podrían no haberse dado para nada de esa forma, y a su vez es por eso el hecho de que puedan ser valoradas por uno, ¿no? Esto realmente Deleuze no lo dice, pero en cierto modo a mí es a lo que me remite, ¿no? O por lo menos yo lo pienso y digo, esa serie de contingencias, ¿no? Con las que uno está vitalmente dado, realmente debemos estar agradecidos, ¿no? De los rostros que nos envuelven, ¿no? Porque podrían ser distintos. No digo que podría ser mejor y peor, ¿no? Pero cada uno tiene una relación con aquello que lo envuelve, con aquello con lo que ha vivido, con esas formaciones, con esas codificaciones, con esa forma en la que se han dado los diferentes objetos, los diferentes seres que rodean su existencia, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces también tiene ese punto, ¿no? En el cual eso es lo que ha conformado las líneas, los segmentos, las diferentes creaciones, ¿no? Que podrían haberse desarrollado de una forma distinta, ¿no? O no de haberse desarrollado directamente. Entonces, a mí es un poco lo que me evoca este concepto de rostridad, ¿no? También le veo un punto bastante poético, ¿no?
Y claro, también esto está muy ligado al concepto de desterritorialización, un concepto que hemos hablado también aquí. Van apareciendo, van remitiéndonos, van entrecruzándose los conceptos, pero el concepto de desterritorialización, que es tan importante en el pensamiento de estos autores, justamente imprimiría ese sello, ¿no?, del devenir o del proceso de cambio o de descodificación de lo que es. Me explico. Un rostro, volviendo al ejemplo del rostro humano, que es el más visual, cambia, ¿no? Es decir, el rostro de una persona cuando era pequeña o cuando es adulta o cuando es un anciano es distinto, aunque se reconozca un rostro y se sepa que es de la misma persona, ¿no? Pero, por así decirlo, en el devenir de las cosas, las superficies, digamos, las distribuciones de intensidades, de las formas, las arrugas, los cambios sí, a nivel molecular, a nivel nimio, ¿no?, las diferentes partes que estructuran a nivel material ese rostro, esa superficie que está codificada, por el paso del tiempo implica un proceso de desterritorialización y de reterritorialización en el cual esas modificaciones en ese proceso de envejecimiento también harían un cambio en el rostro y generarían diferencias en ese rostro, ¿no? Pues con eso podemos pensar en cualquier cosa. Antes hablábamos de un lugar, de una calle, eso. El paso del tiempo también afecta a ese cemento, ¿no?, a esas carreteras, afecta a esa farola. Directamente pueden haberla cambiado por otra porque estaba muy vieja, ¿no? Esos procesos también implican a cualquier cosa, ¿no? Entonces esa descodificación, esa desterritorialización, que va siempre acompañada por el proceso de reterritorialización, ¿no?, porque siempre que se desterritorializa se está volviendo a territorializar algo nuevo, nos estaría también mostrando, ¿no?, que la superficie de inscripción de la que estamos hablando también se modifica, ¿no? Esa rostridad deviene por el hecho de haber sufrido o haber cambiado constantemente la territorialización que tenía, ¿no? Se ha tenido que desterritorializar para volverse a reterritorializar. Unos ejemplos muy buenos que pone Deleuze y Guattari, que podríamos decir incluso que ya son canónicos, ¿no?, son el de la mano prensil, ¿no? Es decir, para que nosotros tengamos una mano prensil, es decir, una mano que pueda coger cosas, ¿no?, una mano que sea útil, que nos sirva como herramienta, a lo largo de los miles de años hemos tenido que tener un proceso de desterritorialización intergeneracional en el cual la mano prensil se desterritorializó, ¿no? Antes era una mano locomotriz, una mano mucho más vasta, mucho más tosca, una mano que no podría hacer así, coger un libro, porque no sería capaz ni por fuerza ni por movilidad. Pero en ese proceso de desterritorialización pudo hacerlo. Del mismo modo que antes de ser una mano locomotriz, una mano bastante poco práctica, ¿no?, bastante simple incluso, antes de eso fue una pata. No fue ni una mano, fue una pata de animal. Una pata de un chimpancé, una pata de... Bueno, incluso un chimpancé yo creo que tiene dentro de lo que cabe bastante más movilidad que una pata. Una pata como la de un gato o un perro, podemos imaginar. Claro, ¿eso qué ha pasado? Ahí hay un proceso de desterritorialización. Cómo la mano se convierte o mejor, cómo la pata se convierte en mano. ¿Qué ha debido de pasar para que esa mano, se convierta, de ser una pata que no puede coger nada, que simplemente puede apoyarse y hacer cuatro cosas, arañar y ya está? ¿Cómo haces para que una mano, que una pata se convierta en mano? Pues eso es un proceso de desterritorialización, dirían Deleuze y Guattari. A lo largo de generaciones, las patas genéticamente estaban inhibidas a ser de una determinada forma y por lo tanto a estar limitadas por su estructura, por esa organización que hablábamos del cuerpo sin órganos, ¿no? Implicaba una serie de organizaciones concretas que hacían que generación tras generación hubiera patas y no hubiera manos. Pero por procesos evolutivos eso fue mutando hasta el punto de que eso que es una organización como una pata, una organización sólida, porque es rígido, si tú tienes una pata no tienes una mano y viceversa, pues por el paso del tiempo esa descodificación, esa desterritorialización acabó creando manos en vez de patas.
Y claro, esto lo podemos extrapolar también a los rostros, ¿no? Si tú ves a un animal le puedes ver a la cara, pero no tiene un rostro, tiene una cara, tiene unos rasgos, sí, pero no es un rostro humano, es de otro tipo. Aunque sí que tenga cierta rostridad en el sentido de que lo puedes reconocer, ¿no? Pero el punto que quieren enseñar de Guattari es que cómo cambiamos de una cabeza animal a una cabeza con rostro. También hay un proceso de desterritorialización, porque un rostro no implica solamente una cabeza animal, implica también una serie de expresiones. Un rostro implica una serie de miradas, implica una serie de gestos, implica, no sé, un fruncimiento de ceño, una sonrisa. Todo eso subjetivamente tiene un significado y por lo tanto implica una serie de procesos de desterritorialización en el modo en el que se entiende y se procesa o se codifica lo que entendemos como un ser humano, ¿no? Entonces va por ahí también la cosa, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser una cabeza animal, ¿no? A ser un rostro que es más complejo en sus gestos, en el modo de actuar, tiene otra forma, digamos, de darse en el mundo, ¿no? Pues justamente son esos los procesos de descodificación y desterritorialización en los que estarían implicados, ¿no? Y en relación a esto también hay 4 teoremas de desterritorialización, que tampoco me detendré mucho en ellos, pero básicamente el primero de ellos dice que que nunca hay nada que se desterritorialice por sí solo, ¿no? Que mínimo hay 2 términos de desterritorialización. Por ejemplo, la mano y el objeto, dirá, o la boca y el seno, dirá, Deleuze y Guattari, ¿no? Digamos que uno se reterritorializa en el otro. Esto se refiere, pues eso, que por ejemplo tenemos antes un hocico y el hocico se reterritorializa en una boca con unos labios, ¿no? Que ya implican una serie de mucosas distintas, que hay un repliegue diferente en la forma en la que se codifica a cómo se codificaba cuando éramos animales. O sea, seguimos siendo animales, pero animales no humanos, ¿no? Luego el segundo teorema implicaría que no hay que confundir la velocidad de la desterritorialización con la intensidad de la desterritorialización, ¿no? Porque puede haber codificaciones o, perdón, desterritorializaciones que operen a una velocidad muy alta, ¿no? Que digamos que en poco tiempo haya un proceso y un cambio, pero a lo mejor la intensidad no es tan fuerte y viceversa, ¿no? O puede haber también intensidad muy grande en poco tiempo, en gran velocidad, o puede haber una intensidad también muy grande a gran velocidad, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, pasar de una mano a un hocico, o sea, perdón, de una pata a una mano, implica un cambio radical, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero la intensidad del cambio es enorme. Y luego el tercero sería que el menor desterritorializado se reterritorializa en el mayor desterritorializado, ¿no? Digamos que habría un proceso de codificación en el cual aquello que se desterritorializa en un sentido menor, ¿no? En un sentido en el cual no está tan desarrollado, se reterritorializaría en algo más desarrollado, ¿no? Habría como una especie de destrucción de aquello para renovarlo en otro punto. Y el cuarto punto sería el de la máquina abstracta, que es otro concepto que hablamos hace unos episodios atrás, un concepto complicado pero bastante interesante, en el cual básicamente sus procesos de desterritorialización vendrían implicados, ¿no? En las nuevas formas, por así decirlo, por una máquina abstracta que, por así decirlo, esbozaría esa nueva forma de territorialidad, ¿no? En el sentido de que si antes había una pata y ahora hay una mano, virtualmente debería haber una operación abstracta, una máquina abstracta a la hora de entender cómo se conjuga lo físico con los códigos que generan nuevas formas, ¿no? Como un diagrama en el cual hay unas nuevas estructuras funcionando, unas nuevas maquinarias funcionando que implicarían formas y codificaciones distintas. Es decir, de una codificación A, que sería la pata, a una codificación B, que sería la mano, ¿no? Pues digamos, es que eso operaría a través de una máquina abstracta que ha posibilitado diagramáticamente un proceso nuevo de desterritorialización y reterritorialización para poder crear eso que llamamos mano en vez de lo que era una pata. Así que bueno, esto sería todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.